El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañen los próximos 30 minutos en ese recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. FECODE y sus elecciones del 7 de junio, crisis universitaria, el infierno del déficit, reforma a la salud, otra caída hacia el Gólgota. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El próximo 7 de junio la Federación Colombiana de Educadores realizará elecciones. Aquí les presentamos una agenda del proceso. El próximo 7 de junio, aproximadamente 308.000 maestros elegirán por voto directo el comité ejecutivo de 15 integrantes que dirigirá la Federación Colombiana de Educadores entre 2013 y 2017. Se podrán presentar quienes estén afiliados a alguna filial, tengan certificado laboral o comisión sindical, hayan sido directivos de una filial, se encuentren a paz y salvo con ella y no estén incursos en delitos. Desde el pasado 21 de marzo, los candidatos tienen a su disposición el formato de inscripción, con el cual se postularán entre el 3 y el 10 de abril de 2013, de 9 a.m. a 6 p.m. Las modificaciones de las planchas se podrán hacer entre el 11 y el 13 de abril hasta las 5 de la tarde. A esa hora se hará el sorteo de números y ubicaciones en la tarjeta electoral. Este trámite lo realizará la Comisión Nacional de Garantías y para ello estarán presentes los integrantes de cada plancha o como mínimo un representante. El 7 de junio los maestros que se encuentren a paz y salvo e integren los listados que los reconocen como educadores procederán a votar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. A esa hora iniciará el escrutinio municipal. El delegado de la registraduría enviará resultados a FECODE y a su entidad. El escrutinio final se realizará entre el 11 y el 13 de junio. Y la desidia y el desinterés con que el gobierno nacional durante los últimos años ha venido trabajando el presupuesto, la financiación de las universidades públicas, pues llegó a un límite insospechable. 11.2 billones de pesos es el déficit que tienen las universidades en nuestro país. Un problema que requiere solución inmediata. Durante unos 3 años, los vicerrectores administrativos y financieros de las universidades públicas ejecutaron un estudio económico de sus instituciones, el cual arrojó cifras alarmantes sobre la desfinanciación. La primera fase muestra el déficit de 1.3 billones que enfrentan para que las 32 instituciones funcionen de manera adecuada, por cuanto los costos de nómina se han incrementado en los últimos años. La primera fase da cuenta de la serie de gastos recurrentes en los que las universidades del Estado han tenido que asumir, derivados fundamentalmente de la aplicación de los decretos salariales para los profesores de las universidades estatales, en principio el decreto 1444 y el actual decreto 1279 de 2002, que es el que rige pues, el régimen salarial de los profesores universitarios al servicio del Estado. La segunda fase se centró en el tema de infraestructura y suministro de espacios tecnológicos que permitan ambientes de aprendizaje agradables, seguros y eficientes. En esta área, el guarismo es descomunal. Se requieren 9.8 billones de pesos para bajar el riesgo en el que hoy trabajan las instituciones públicas. Las universidades del Estado no hemos podido cumplir con una serie de exigencias en términos de normatividad, por ejemplo, de sismorresistencia, reforzamiento estructural de nuestras edificaciones, muchas de las cuales son edificaciones con 40, 50 y más años. No hemos podido atender como se debía lo que nos ordena la reglamentación en términos de facilitar el acceso a las poblaciones con limitaciones físicas a los campus de la universidad. Y más allá de eso, o sea, eso que sería, digamos, de suyo lo más importante de atender en términos del servicio público que presta la universidad,
Imagínense qué ha podido pasar con el tema de la infraestructura tecnológica, la renovación de laboratorios, la construcción de nuevos edificios. Un tercer aspecto que tiene un gran atraso es la formación de doctores, porque las metas planteadas por la Comisión de los Sabios en 1992 y las de los sucesivos gobiernos se han rezagado de manera apreciable. Solo las grandes universidades en este momento tienen porcentajes de formación doctoral que les permite por lo menos pensar en llegar a ser reconocidas en unos años dentro de los rankings en donde se catalogan a las mejores universidades. Para afrontar estas crisis, muchas universidades han recurrido a contratación de catedráticos, cursos de 40 estudiantes y disminución de horas presenciales. Para las instituciones de educación superior, la deuda la deben pagar el Estado, las grandes empresas y los colombianos en la medida de sus posibilidades. Ese es el costo de un mejor futuro. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y aquí, personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores le dará respuesta a sus inquietudes. A esta hora nos acompaña el asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores, el abogado Filiberto Mosquera. Abogado, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Omaira, buenos días y un cordial saludo para todos y todas los docentes del país. Abogado, tenemos tres preguntas. La primera, dice una educadora que siendo maestra consejera de una escuela anexa, ¿tiene derecho o no a que le paguen bonificación? La docente y el docente tienen derecho a que le paguen esa bonificación siempre y cuando tengan acto administrativo que se le concede a esos maestros consejeros para que oriente la práctica pedagógica. Segunda pregunta, profesor, ¿qué normas le conceden a un educador el derecho a los 3 días de permiso? Los docentes tienen derecho a 3 días de permiso que se encuentran estipulados en el decreto 2277 del 79, artículo 65, en el decreto 1278 del 2002, artículo 57, y en la ley 734, Código Único Disciplinario. Estos 3 días, el docente debe justificarlo ante el patrón o ante el administrador, para que de esa manera no tengan ninguna consecuencias negativas. Y la tercera pregunta, ¿qué procedimiento debe seguir un maestro para una incapacidad que no excede los 3 días? Para una incapacidad que no exceda de 3 días, el procedimiento está estipulado en el decreto 1848 del 69, artículo 10º, parágrafo, que explica que el docente debe presentarlo, o el trabajador debe presentarlo al administrador, la justificación de esa incapacidad y radicarlo en su Secretaría General de la institución y copia a la entidad Talento Humano. Profesor Filiberto, mil gracias por acompañarnos esta mañana en FECODE Responde. A ustedes muchas gracias y un cordial saludo. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y el profesor Libardo Ballesteros, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al magisterio hasta ahora. Buenos días, compañeras y compañeros. La semana pasada comenzaron 2 procesos importantes y trascendentales para el magisterio colombiano, que serán sin duda motivos de movilización y paro si el gobierno nacional se muestra intransigente ante las reclamaciones de este sector educativo. Es así como hemos presentado a través de la Federación
el proyecto de estatuto único de la profesión docente ante la Comisión Tripartita y el pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación Nacional. En el primero, aspiramos lograr un estatuto de la profesión docente que tenga como ejes la estabilidad, la movilidad en el escalafón, la profesionalidad y una evaluación no punitiva, pero además que conduzca a la calidad de la educación. En cuanto al pliego, hemos presentado al gobierno 6 puntos básicos, los cuales se resumen de la siguiente manera: respeto a la vida y a la salud del magisterio, cumplimiento de los acuerdos PECODE-MEN año 2009-2011, congelamiento del proceso de privatización, pago de deudas como primas, zona de difícil acceso, ascenso y factores salariales, entre otros, fortalecimiento y financiación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y abolición de la evaluación de competencia para los docentes del 1278. De todos estos se destacan puntos como el derecho a la vida, donde hay una ola de extorsiones, amenazas, asesinatos de educadores, como por ejemplo ocurre en mi departamento Córdoba, donde hay un sinnúmero de educadores extorsionados. En cuanto al tema de la salud, se viene prestando un mal servicio al magisterio, por lo cual los maestros y maestras no aguantan más tantas deficiencias. Reclamamos mejoras inmediatas en la prestación de los servicios, especialmente para la costa caribe. Asimismo, invitamos a movilizarnos en contra de la reforma a la salud y pensional, las cuales acabarían definitivamente con el régimen especial del magisterio. Tenemos que frenar la situación que ha producido la Directiva Ministerial 02 en relación a la jornada laboral, que se ha utilizado en muchos casos como acoso laboral si no se cumplen las orientaciones del Ministerio de Educación. De igual forma, rechazamos la política de privatización que se ha incrementado en los últimos años. Nosotros orientamos y le decimos al magisterio colombiano que de no cumplir y no negociar el gobierno nacional el pliego de peticiones que hemos presentado, definitivamente el magisterio colombiano será a un paro indefinido en los próximos días. Muy buenos días a todas y a todos. Y Colombia nuevamente se raja en dos temas fundamentales para el país: judicialización en los falsos positivos, amenazas, homicidios y persecuciones al movimiento sindical. La oficina en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas publicó su informe anual, en el cual alertó sobre el incremento en las amenazas, atentados y hostigamientos a los defensores de derechos humanos y periodistas en el país. La ONU identificó en primer lugar a las bandas criminales, producto de las desmovilizaciones de paramilitares, como principales culpables de que se mantuviera esta problemática sobre quienes defienden los derechos humanos en el año 2012. Cada día donde hay conflicto armado, hay violaciones de derechos humanos. Conflicto armado implica violaciones de derechos humanos. Entonces, un proceso de paz es necesario para terminar de una vez muchas de estas violaciones que se implica cuando hay conflicto armado. Nuestra oficina está brindando asesoría, expertos sobre casos comparables, y también estamos tratando de facilitar que este proceso o acuerdos de paz estén en constancia con las obligaciones internacionales que Colombia tiene. Naciones Unidas también rechazó la ampliación del fuero militar, que consideran que es una figura que promueve que las fuerzas militares sigan realizando falsos positivos a sabiendas que su accionar estará amparado y protegido. Abro comillas. Entre enero y octubre, la oficina en Colombia continuó recibiendo denuncias de violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal relacionadas con el uso excesivo o indebido de la fuerza por los militares, dice el informe. Colombia es un país de ingresos medios, pero sigue siendo uno de los más desiguales de América Latina y del mundo. Es importante de señalar que el presidente habla de la importancia de eliminar la pobreza extrema y de cambiar y disminuir el número de personas en pobreza. Pero todavía no hay un entendimiento
de las obligaciones de parte de Estado en razón de la realización efectiva y progresiva de los derechos económicos. Además, el informe evidencia que frente al tema de justicia y paz, el proceso ha sido lento. De 3.267 personas involucradas, solo 1.626 han iniciado la etapa de versión libre. Solo 20 de los investigados han sido objeto de llamamiento a juicio y no ha habido ni una sola sentencia en los 3 años que lleva la Ley de Justicia y Paz, lo que evidencia que la cantidad de personas procesadas será muy inferior a la calculada. Y la ONIC aprovechó la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar y denunciar internacionalmente la difícil situación que viven las comunidades indígenas en nuestro país, donde no solamente están a punto de desaparecer las lenguas nativas, sino ellos físicamente. En Colombia existen, según el gobierno, cerca de 80 comunidades indígenas y según la ONIC, 102. Desde ahí ya se evidencia el desconocimiento del Estado colombiano por la existencia y los derechos de esta población, hoy vulnerada y arrinconada por la locomotora minera que los ha desplazado de sus tierras. Cerca del 30% de los indígenas del país están en riesgo de desaparecer como cultura y como seres humanos. Su presencia viene torpedeando el desarrollo económico y la extracción de minerales tan preciados como el oro, el petróleo y hasta el coltán. Intentamos hablar con los voceros de la ONIC formalmente, pero por la temporada de Semana Santa fue imposible. Sin embargo, una fuente de la organización y de manera informativa nos contó que las zonas de la Orinoquía y Amazonía, donde se encuentra ese 30% que representa 65% de los pueblos indígenas en riesgo, no solo se están viendo atacados por la empresa privada internacional, sino por el mismo Estado, que jalona a su controvertida locomotora y desconoce no solo los derechos ancestrales a estos territorios de los indígenas, sino el principio fundamental a la vida. Esta situación llevó a que hace cerca de 20 días la ONIC denunciara este atropello ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando su exterminio y genocidio. Manifestaron que su protección no se da tan solo con escoltas, sino con el reconocimiento de su autonomía. Respetan el derecho al desarrollo y al progreso de las ciudades y del país, pero no a ese precio que están pagando. Sin embargo, ante las denuncias de violación y a la consulta previa, el gobierno desmiente las denuncias y dice que está respetando el derecho de los pueblos, a lo que la ONIC refuta contundentemente que las cifras, el desplazamiento, las desapariciones y muertes de los líderes muestran la verdadera crisis que viven los indígenas por ser minoría. En la última década han sido asesinados 1000 líderes de estas comunidades. Su pecado, exigir el reconocimiento de sus pueblos, su cultura y su derecho a permanecer y a mantener sus tradiciones y cosmología. En el mundo, estas son comunidades protegidas. En Colombia, son perseguidas. Hoy tenemos un recomendado literario muy especial, La aventura pedagógica del profesor Dairo González. Este es un libro que se denomina Aventura pedagógica de la Casa Lectora. Es un libro que tiene 3 capítulos centrales. Uno recoge una experiencia con estudiantes de la Universidad Central de Ingeniería de Sistemas, entonces el trabajo que hacíamos allá alrededor del español y la literatura, ese es el primer capítulo. El segundo capítulo precisamente hace referencia a la experiencia que he tenido aquí con estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica, también el trabajo que se ha hecho aquí alrededor de la enseñanza del español y la literatura a nivel universitario. Y el tercer capítulo hace referencia precisamente al modelo pedagógico en que yo me he basado para trabajar estas 2 experiencias pedagógicas. Este libro es una idea que planteó George Steiner en alguna de sus conferencias, en donde dice que las universidades deben ser casas lectoras. Entonces, allí en el fondo, lo que yo estoy planteando es que si nosotros como universitarios entendemos que la lectura es fuente de conocimiento, fuente de placer, fuente de entretenimiento, realmente tenemos hecho el gran trabajo de la universidad. Es un libro que le sirve mucho a los profesores universitarios, no solamente de Colombia, de Bogotá, de América Latina, sino
de todo el mundo. Un libro que surgió de una lectura, porque una editorial española, luego de disfrutar un artículo del profesor Dairo en la revista virtual Corporeizando de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica, le propuso ampliar la temática en este significativo producto, que, como dice el autor, enseña estrategias para entender textos y para formar maestros de la palabra realmente revolucionarios. Un profesor revolucionario es el que posibilita que haya un diálogo democrático en sus clases. Un profesor revolucionario es el que posibilita que el estudiante se exprese sin temor en sus clases, que haga las preguntas, así sea la más insólita, habida y por haber. Eso es lo que necesita nuestra educación, lo que necesita este país, profesores realmente comprometidos, profesores realmente con visión de mundo y de entender que en sus manos está el cambiar muchas de las desigualdades que tenemos en nuestra cotidianidad. Leer es digerir mundos imposibles, tragedias y glorias, datos, teorías y conocimientos que prenden el proyector interno. Luego, todo es posible. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y en Encuentro hacemos un análisis del proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué tanto cambió del proyecto pasado que se le sustentó al Congreso de la República? ¿Se acaban o no las nefastas EPS? Este es un proyecto nefasto. Allí se asume la salud como un servicio, no como un derecho. En segundo lugar, las EPS continúan con todo el negocio. La única diferencia es que antes recaudaban la plata, ahora el gobierno la recauda y se la entrega a dichas organizaciones que demostraron que no saben manejar los recursos. Pero más aún, se le entrega unas prerrogativas a las compañías de seguro y a las compañías de medicina prepagada. También se mantienen los copagos y las cuotas moderadoras. El Estado podrá contratar con entidades privadas la prestación de los servicios de salud pública. Todo eso configura un panorama terrible de privatización. Las ambulancias avanzan rápidamente con el sistema de salud hacia cuidados intensivos, porque el proyecto del gobierno profundiza la ley 100 a tal punto que continúan las diferencias entre usuarios. Habrá POS y no POS, es decir, un esquema de servicios para quienes paguen planes complementarios y otro para quienes queden en el general. Habrá subsidiado y contributivo y una lista de exclusiones que hará difícil el acceso de los colombianos a diversos tratamientos, cirugías y medicamentos. Además, la atención que brindan los hospitales de la red pública será prioritariamente para el régimen subsidiado. O sea, este es un esquema de discriminación, un esquema que separa a la gente según su capacidad de pago. Pero el parte médico de la salud no culmina allí. Sin estimar las grandes pérdidas que arrojaron las EPS, el gobierno a través de Salud Mía le entregará el dinero a las gestoras, que será el nuevo nombre de las empresas promotoras de salud, y una vez ellas lo capten, dejará de ser público, lo cual quiere decir que en caso de defraudaciones no podrá ser examinado por Contraloría, Procuraduría o Superintendencia Financiera. El proyecto no resuelve los líos de los hospitales, ni resuelve la incorporación de los trabajadores a la planta de personal. Definitivamente este proyecto es una continuidad de la Ley 100 de 1993. Por este alarmante estado del paciente llamado salud en Colombia, los sectores sociales y sindicales, los pacientes y quienes sufren y padecen para recibir atención a tiempo, tratamientos efectivos, medicamentos adecuados y jornadas de prevención, entre otros, piden que el proyecto gubernamental sea retirado y se discuta el que presentaron trabajadores, enfermos y organizaciones que sí ven la salud como un derecho universal y no como un negocio discriminatorio y cruel. Y como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa en nuestro espacio de hoy.
Buenos días. La sociedad tiene plena conciencia que el modelo de Ley 100 ha sido un fracaso para la salud de los colombianos y un extraordinario negocio para ciertas oligarquías. Sin embargo, el ministro Gaviria asegura que no hay crisis en la salud, que lo que existe es una crisis financiera en la medida en que el Estado le adeuda a las EPS 2 billones de pesos por concepto de recobros derivados de medicamentos, procedimientos no POS, ordenados por la Corte Constitucional. Proyecto de ley para reformar el sistema de salud, cuyos ejes centrales son: primero, mantener la estructura del caótico y corrupto sistema vigente. Segundo, resolver la crisis de las EPS del régimen subsidiado. Tercero, centralizar el recaudo y las compras. Cuarto, adecuar el sistema de salud a la reforma tributaria. La financiación se hará en adelante solamente con los aportes de los trabajadores y con los impuestos que paguen los colombianos, ya que los empresarios fueron exonerados. Quinto, garantizar la permanencia de las EPS. Se ampliarán sus funciones para que además de aseguradoras también sean administradoras. Lo importante, según palabras del ministro Gaviria, es que las ganancias de las EPS sigan dependiendo del acceso o no a los servicios de salud. Dicho de otra forma, las ganancias dependen de las barreras de acceso o la negación de procedimientos, dispositivos o medicamentos que realicen en contra de los usuarios. Sexto, imponer un nuevo sistema de copagos para los servicios no POS de mayor costo, lo que en plata blanca significa que los ciudadanos, además de aportar el 4% de su salario y pagar impuestos nuevos como el CRE con destino a la salud, ahora también tendrán que asumir nuevos copagos. El gobierno y los partidos políticos que hacen parte de la unidad nacional, junto con aquellos sectores que dicen ser del centro o centroizquierda, no santistas, pero que defienden al actual gobierno, bajo el peregrino argumento que Santos es mejor que Uribe, ellos impulsarán este neoliberal proyecto de ley de salud. Nos corresponde al resto de colombianos, a los maestros, a los trabajadores, la oposición política, las organizaciones sociales y sindicales, defender con la movilización el proyecto de ley que la Comisión Nacional de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional presentó el año pasado al Congreso de la República, cuyo texto, ese sí, con un espíritu garantista, busca darle a la salud el estatus de derecho fundamental de los colombianos y derogar la Ley 100 del 93. Cerremos este editorial diciendo que, mientras el gobierno en el Parlamento trabaja en favor de los dueños de las EPS, entregándole a estos enormes cantidades de dinero, en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio escamotea, sabotea nuestro régimen especial de salud, se opone a una sostenibilidad financiera y a la asignación de recursos suficientes para ejercer una estricta vigilancia mediante auditorías médicas en el cumplimiento de las obligaciones que tienen los prestadores de salud con el magisterio. Un feliz fin de semana. Recuerden, mañana domingo de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Tenemos un recomendado para no perderse, el Planetario Distrital, un símbolo de cultura y conocimiento no solamente en el Distrito Capital, sino en el territorio nacional. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Recuerden que si quieren más información de la Federación, pues tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube en un canal titulado Fecode. También en la radio revista que transmite la Federación a través de Colmundo Radio cuando termina Encuentro. Mil gracias por su compañía. Feliz resto de día. Sindicalismo. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía,
y educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.